Este video está presentado por la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco, dirigida por el ingeniero Teodoro Guarua, en la asignatura de Contaminación de Aguas. La radiación es lo que llamamos fenómeno físico, que consiste en el transporte, en la emisión y propagación de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas, teniendo tres tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. Las personas están expuestas continuamente a radiaciones ionizantes. De estas radiaciones, unas proceden de la propia naturaleza, sin que el hombre haya intervenido en su producción, y otras están originadas por acciones ocasionadas por el hombre. Las ondas o radiaciones electromagnéticas se pueden clasificar en radiación no ionizante y radiación ionizante. La radiación no ionizante no tiene la suficiente energía como para romper los enlaces que unen los átomos del medio que irradian, como por ejemplo las ondas de radio, TV, microondas, la luz visible, entre otras. Mientras que la radiación ionizante tiene suficiente energía como para producir ionizaciones de los átomos del medio o materia que es irradiado. Van desde los rayos X hasta la radiación cósmica. En sí, la radiación ionizante es uno de los grandes descubrimientos del hombre, de gran utilidad, ya que las sustancias radiactivas o los instrumentos emisores de radiación ionizante resultan insustituibles en la medicina, en la agricultura y otras ciencias más. Contaminación radioactiva en el agua. Se hace referencia a la radiación artificial. El problema llega cuando las partículas producidas en forma artificial por centrales nucleares y usos médicos salen accidentalmente, llegando a la atmósfera, expandiéndose a través del viento y caen con la lluvia al suelo y al agua superficial, haciéndola susceptible a expandirse y contaminándola. ¿Cómo es que la radiación entra al agua contaminándola? La radiación ionizante es absorbida por el agua, en el cual están suspendidas sus moléculas. La radiación, al interactuar con la molécula, forman iones radicales libres que provocan lesiones, ocasionando la ruptura del ADN, así como también tiene la capacidad de iniciar reacciones químicas en el individuo. El agua de consumo puede contener componentes radioactivos procedentes de sustancias radioactivas de origen natural, procesos tecnológicos que manejan materiales radioactivos de origen natural, por ejemplo, la extracción minera y el procesado de arenas minerales y la producción de fertilizantes fosfatados, vertidos periódicos y en particular los derivados del uso o desecho incorrecto de materiales radioactivos en actividades médicas o industriales. Causas de la radiación artificial: accidentes humanos en centrales nucleares, disposición final del material radioactivo, la manipulación del material radioactivo y las prácticas médicas habituales, como se da en la medicina nuclear y en la radioterapia. Las consecuencias de la radiación artificial: altera ecosistemas enteros, alterando la calidad del agua, aire y suelo. Esto también dependerá de las dosis de exposición. Las altas dosis de radioactividad pueden provocar la muerte. Dosis pequeñas ocasionan graves problemas en la salud, como es el cáncer, la leucemia, los tumores, los trastornos, las mutaciones, la caída de pelo y los problemas genéticos. Las posibles soluciones a este problema. La principal medida que se toma ante los residuos radioactivos es su almacenamiento y el aislamiento en contenedores especializados. Optar por mejores opciones como la energía renovable, como vendría a ser la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica. La eliminación adecuada de estos residuos radioactivos. Para reducir el radón, incorporar sistemas de aireación en la red de abastecimiento a domicilios. Buscar otras fuentes de energía para reducir el número de plantas de energía nuclear y los riesgos asociados que estos conllevan.
Mantener las centrales nucleares a un radio mínimo de 300 kilómetros de los centros urbanos. Utilizar la mínima cantidad posible de material radioactivo. Advertir claramente a la población y a los trabajadores que están en contacto con estas fuentes contaminadas sobre los efectos que pueden producir estos materiales radioactivos. Pueden contaminar la piel y la ropa, a través de ella expandiéndose y contaminar todo lo que se encuentre a su paso. Educar a la población próxima a zonas de peligro radioactivo para prevenir posibles accidentes. Mantener una vigilancia ambiental y personal para asegurar la protección. Contaminación térmica. ¿Qué es la contaminación térmica? Es aquella contaminación que se debe a la subida y bajada de la temperatura sobre un medio y repercutiendo principalmente sobre los recursos, aire, agua, suelo, flora y fauna. Una consecuencia de la contaminación térmica son los cambios climáticos, tan conocidos por todos hoy en día. Las fuentes de energía calorífica pueden clasificarse en dos, fuentes naturales y fuentes antropogénicas. Las fuentes naturales, su principal fuente de energía calorífica en nuestro sistema planetario es el Sol. El núcleo de nuestro planeta es también una fuente natural de energía calorífica que se libera en forma de explosiones volcánicas y aguas termales y otros. Las fuentes antropogénicas, en la mayoría de las actividades del hombre moderno son producidas, se genera energía calorífica como un subproducto no deseado, al igual que el ruido. Actualmente todas las industrias de transformación liberan energía calorífica. Causas de la contaminación térmica. El vertido de aguas de enfriamiento en muchas instalaciones industriales, plantas o instalaciones de generación de electricidad se lleva a cabo un proceso a mucha temperatura y estas son devueltas pero con temperaturas muy superiores. Vertidos de aguas frías. Lo mismo ocurre en las plantas de licuefacción de gases. Un proceso que generalmente es endotérmico, consume energía, por lo que enfría la materia alrededor y estas plantas vierten aguas frías en los ríos y mares. La erosión del suelo. La erosión del suelo deja los cuerpos de agua más expuestos al calentamiento del sol. Esto lleva a un perjuicio que los biomas acuáticos pueden favorecer las condiciones anaerobias en estos lugares. La deforestación. La vegetación también sirve de impedimento para que la energía solar llegue de forma directa a los estanques, ríos y lagos. La escorrentía de superficies pavimentadas. Durante la época de verano, el pavimento se calienta en exceso y se crean escorrentías de agua caliente hacia los sistemas de alcantarillado y otras aguas superficiales. Las causas naturales. Entre estas causas encontramos a los volcanes, la actividad geotérmica del fondo de los océanos y mares, y que pueden causar que la lava caliente de estos cuerpos de agua salgan a flote. Es por eso que encontramos diferentes tipos de temperatura en los mares. Las consecuencias de la contaminación térmica. La reducción del oxígeno en el agua. El agua caliente puede tener disuelto el agua fría debido a su exceso de energía interna. Esto ocasiona que el agua sea menos idónea para la vida, sofocando especies animales. Desbalances tróficos. Los niveles elevados de temperatura del agua pueden acelerar ciertos procesos reproductivos a la par que entorpecen otros, ocasionando que algunas especies proliferen desordenadamente y otras en cambio disminuyan en número. Todo ello interrumpe el delicado balance trófico del ecosistema. La liberación de toxinas. El calentamiento de las aguas cataliza o produce reacciones químicas descontroladas, cuyo impacto en los ecosistemas es imprescindible, causando muertes masivas, proliferaciones descontroladas de especies. La migración masiva. El calentamiento del agua y el aire en determinadas regiones puede ser inhóspito para las especies endémicas, forzándolas a marcharse de sus hábitats y a invadir las de otras especies. Es por eso que a veces encontramos especies de lugares cálidos en lugares aún más fríos. ¿Por qué? Porque el nivel de temperatura aumenta. Posibles soluciones para la contaminación térmica. La lucha contra la contaminación térmica requiere de esfuerzos mancomunados. Algunas medidas a tomar con este sentido son implementar medidas de normalización antes de devolver las aguas a los ríos y mares, como estaciones de enfriamiento o calentamiento natural. Reciclar el agua caliente de los procesos industriales en lugar de liberarlas, para la calefacción doméstica o para reinyección, y reutilizarlas en la industria. Emprender la búsqueda y utilizar de energías sustituidas a la nuclear, que emplea aguas hervidas para generar electricidad. Reforzar la legislación ecológica que atañe a las actividades industriales y velar por que se produzcan los merecidos castigos. Planes de reforestación y ampliación de áreas protegidas. ¿Qué son las sustancias peligrosas? Son las sustancias incluidas bajo la categoría de toxicidad acuática. Son aquellas que pueden dañar a los organismos acuáticos, presentan ecotoxicidad acuática, o pueden dañar a las personas, que es la toxicidad humana, a través de vías acuáticas de exposición. Algunas sustancias son las TPB,
tienen las siguientes frases, que es frase de riesgo o indicaciones de peligro. R50 muy tóxico para los organismos acuáticos y H410 muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. Otros son, ¿qué son las sustancias peligrosas en el agua? La contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, ríos, lagos, embalses, acuíferos, humedales o mares, se produce como resultado de la actividad del hombre, con la que introduce sustancias que modifican su composición y deterioran su calidad, dificultando que cumplan su función ecológica. Se puede conocer también elementos que contaminan el agua, cual su papel es deteriorar la calidad, fundamental para participar al origen de posibles desastres medioambientales y poder prevenir los devastadores efectos que podría producir el medio ambiente como la salud de las personas. Otro es, ¿qué provoca la contaminación del agua? Aumento de la temperatura del agua que ocasiona la disminución de oxígeno en su composición. Otro que son los vertidos de desechos industriales sin tratamiento. Otro es los vertidos de desechos municipales, o sea, son las aguas residuales sin tratar. Otro es la deforestación y erosión del suelo. Otro es el uso de pesticidas y fertilizantes. Otro es arrojar desechos sólidos a los cuerpos de agua. Tipos de contaminantes. Existen físicos, químicos y biológicos. Los físicos son principalmente sólidos o materiales en suspensión cuyo impacto hacia los ecosistemas son consecuencia de la obstrucción de la luz que genera. Por otra parte, el calor proviene de las industrias que usan para el lavado y el enfriamiento de sus máquinas. Otro son cuando descargan líquidos a altas temperaturas, interfieren en el ciclo del crecimiento y producción de las especies presentes y disminuye la solubilidad de los gases en el agua. Otros son los químicos, que existen químicos orgánicos e inorgánicos. La contaminación inorgánica consiste en aportar nutrientes, detergentes y metales pesados que llegan a los cuerpos de agua. Los metales pesados son los compuestos químicos más preocupantes. Los metales tóxicos repercuten en el sistema nervioso y en el riñón de las personas. Además, se les atribuye las alergias, las intoxicaciones y las enfermedades cancerígenas. Los compuestos orgánicos se subdividen en sintéticos y en naturales. Los naturales producen mal olor y mal sabor, mientras que los sintéticos son de origen industrial y son tóxicos. En esta categoría encontramos los COF, que son compuestos orgánicos persistentes. Residuos de plaguicidas que junto a los compuestos disolventes, producto de las actividades industriales. Los biológicos son los tipos de patógenos como bacterias, protistas, helmintos o virus que pueden encontrarse en el agua. Estos pueden afectar a la salud de las personas. Se impacta principalmente a las personas más vulnerables, que son los niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. La inmunidad a este tipo de organismo también depende de factores como la edad, el sexo, las condiciones de vida. A nivel global, los patógenos han tenido un gran impacto en la salud de las personas. La contaminación del agua consiste en un cambio físico, químico o biológico en la calidad del agua. Esta es producida por el hombre. Los principales contaminantes del agua se agrupan en 8. Primero, sedimentos o materiales suspendidos. Son partículas desprendidas del suelo y arrastradas al agua. Segundo, microorganismos patógenos. Son los diferentes tipos de microorganismos como las bacterias, virus, protozoos. Tercero, desechos orgánicos. Viene a ser el conjunto de residuos producidos por el ser humano. Cuarto, sustancias químicas inorgánicas. En ella vamos a encontrar a los ácidos, sales y metales. Quinto, nutrientes vegetales inorgánicos. Son los nitratos y fosfatos en cantidades excesivas. Sexto, compuestos inorgánicos. Encontramos al petróleo, la gasolina, plásticos, plaguicidas. Séptimo, sustancias radioactivas. Vamos a encontrar a los isótopos. Octavo,
contaminación térmica. En ella va a haber la liberación del agua caliente. Origen de la contaminación. Se clasifican en puntuales. Estas van a ser fuentes localizadas, como las industrias. No puntuales. Van a ser fuentes no localizadas o difusas. En ellas no vamos a encontrar el punto exacto de descarga. Causas de la contaminación del agua. De origen doméstico. Provienen de los núcleos urbanos. Estas van a contener sustancias procedentes de la actividad humana. Origen industrial. Va a expulsar transformaciones químicas disolventes. De origen pluvial. Al llover va a arrastrar toda la suciedad que va a encontrar al paso. De origen agrícola ganadero. Expulsará materia orgánica, nutrientes y microorganismos.